Llega ante ustedes. ¿Quién? La belleza deslumbrante. No, va a ser. El talento aquel. anómalo. Imperecedero. El que mejor canta. Ay. La belleza rimbombante. Es Narso. Mora y Moyola, Fernán Reyes y todo el corillo que se conecta por el Facebook Live para ver a este galán, a este bombón, a este papizongo, los que me escuchan por la radio, para todo el mundo gritar conmigo. ¡Qué bello soy! Sin duda alguna, usted es un anómalo. Yo no puedo conmigo mismo, qué chavienda. De verdad, es difícil. Sí, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tanta perfección y tanta abundancia conmigo? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Por qué tanto de todo? Pero ¿por qué no le dio a Fernan? Dios algo? mío, esa distribución, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no le diste a los demás lo mismo? Que yo tengo, pero un chipitito. Sí. Es a mí nada más, es una cosa que es bárbara. Bendiciones para ti que me estás viendo en el Facebook Live, a las personas que tienen el privilegio de deleitarse con mi metal de voz a través de la radio. Las personas que están aquí en el estudio, mis compañeros de estudio, Juan Carlos Matos, Cacho. Moray Mollora, que si le pones hoy un sombrero y la montas en un caballo, parece una vaquera full. ¡Wow! Tú le pones un sombrerito hoy a Moraima de esos de cuero. ¿Cómo se llama esto? De completo. ¿Cómo se llama el arco ese? Yo no sé cómo se llama ya. ¿Por qué? Le pones un caballo brown. Peinadito. Wow. O una yegua. Sí. Tú la tiras por aquí, por los alrededores de Nueva Vida, y todo el mundo se cree que estamos en los tiempos de los indios y los vaqueros. En el viejo este. En el viejo este. Porque estoy con Mahón y Bota. Sí, porque ella está hoy con Mahón y Bota Jacket Mahón, el Mahón, el pantalón. pantaloncito Mahón Me estoy asfixiando, pero y unas botitas para que tú sabes. A nivel de Pecos Bill. Asfixiando es otra cosa, porque aquí lo que hace es frío. No, aquí está buenísima, la temperatura está rica. Ten cuidado. No, ningún Aquí el aire está bajito, Mira, no está alto. te voy a mandar a pedir por uno de estos sitios online. Las espuelitas esas de las rueditas de claro, metal que van seguro. detrás de la bota. Sí, para apoyar el caballo. Para apoyar el caballo. Chacho, y olvídate de eso. Moraima está ready para una película del Wild West. Y después con el pelo así, mira. No, tú estás hoy, te lo digo. Tienes esa actitud vaquera. Espérate, Bayamón. Yo soy de Ahí está, vaquera, Ahí está, con razón. Vaquera. Oye, estoy viendo que están llenando la mesa esta de Sí. esta Ya mesa. mismo desaparecemos nosotros. Ya mismo para verlos a ustedes tengo que brincar. Es tecnología artificial. ¿Cómo se llama? Esto está aquí. Inteligencia artificial. Praga o inteligencia. Yo veo a Fernan de aquí para Sí, arriba. De aquí. sí, yo te digo. Yo tengo que ahora esquivarle, tengo que moverme para verle la cara, pero está bien. Todo sea porque esto sea una experiencia más completa. Exacto, Oye, que exacto. estemos update al día. Qué bueno, pues la verdad es que estamos muy felices de estar aquí. Ajá. Y es un placer y un privilegio para todos ustedes poder estar un viernes más con Narso. Yo hoy quiero hablar de un tema que me parece que es como de esas cosas que como que uno no entiende bien. Ajá. Y uno dice como que qué cosa como somos, como es la gente. ¿Cómo es la gente? Yo no sé si a usted le ha pasado lo siguiente, mira. Tú estás en un grupo de personas, estás hablando. Y hay muchos de los ejemplos que voy a dar que quizás son pre-COVID o post-COVID, ¿verdad? Vamos a remontarnos a los tiempos pre-COVID o adelantarnos a los post-COVID, porque quizás hay algunas de las cosas que no hacemos hoy con la misma libertad que hacíamos antes. Sí. Pero tú estás en un grupo de personas y de momento surge un tema, un tópico, algo, te está hablando de algo y tú te das cuenta que a todo el mundo le gusta, menos a ti. Ajá. A todo el mundo que está en el grupo, puede ser 10, 15, 20, 3, 4, 5, a todos les gusta, menos a ti. Y entonces la gente es como inclemente, es como inmisericordia, es como, pero que a ti no, ¿qué? ¿Que a ti no te gusta qué? Ajá. Pero ¿cómo es posible que a ti no te guste qué? Y tú dices, bueno, pues a mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿Sabes? Yo no, lo que le gusta al mundo entero
no tiene por qué gustarme a mí. Pues yo Exacto. tengo criterio propio. Seguro, Ahora, seguro, muy bien. Claro. de momento hay personas que no Claro. les gusta la idea de estar vestida de mahón completo. Claro. Pero a ti te encanta. Exacto, de Mira, ¿qué vaquera. pasa? ¿Y qué De pasó? ¿Y vaquera. qué pasó? ¿Qué pasó? Hay Claro. gente que dice, yo no me quiero disfrazar de vaquera hasta otro momento, pero yo, Moraima se disfrazó de Exacto, vaquera. sí. Disfrace, wow. Mira esto. Ay, Entonces, ¿qué Dios pasa? mío. Por ejemplo, en Puerto Rico, Ajá. tú dices, por ejemplo, estás en un bonche de gente y tú dices, están hablando y dicen, ay, a mí no me gusta el aguacate. Muchachos, eso es un crimen nacional. Sí, Que sí, no sí, te sí. gusta. ¿Que a ti no te gusta quién? El aguacate, muchachos, si esto es lo más rico que existe sobre la faz de la tierra. ¿Cómo que a ti no te gusta el aguacate? Exacto. Pues no me gusta el aguacate. Me pasó con el mango. Con el mango. Una chica que le ofreció un mango y no, uy, yo no como mango, eso no me gusta. ¿Qué? Yo no podía creer, yo me quedé como que, tú sabes. Para uno, cuando uno está del lado de los que le gusta y uno lo escucha de la otra persona, uno dice, diache, está duro. Sí. Por ejemplo, otra cosa que es nacional en Puerto Rico y alguien dice, y eso como que levanta cejas, espanta, escama a la gente. Ay, a mí no me gusta el café. ¿Que a ti no te gusta qué? ¿El café? Pues tú no eres boricua. Exacto, sí. Pues entonces tú vives en otro lado, pero ¿dónde tú naciste? Si Eso el es café... cierto. ¿Ah? Eso es cierto. ¿El café? Pero hay Voy a gente... decir lo que a mí me pasa. Ajá. A mí me pasa igual porque yo no como arroz. Cuando yo digo que yo no como arroz, Sí. Eso- chacho, casi me No. quitan la ciudadanía. Sí, así están a punto de llamar así para que te la quiten. El café, por ejemplo, y no necesariamente es con alimentos. Ajá. Puede ser con otras cosas. Por ejemplo, a mí, y esta es a mí, a Narso, a mí no me gusta la playa. A mí no- y Puerto Rico es el sitio de las playas quizás más hermosas en el mundo. Y a usted no que... ¿Pero qué? ¿A ti no qué? ¿Por ¿Cómo qué? así? ¿Pero por qué a mí no me gustan? Porque esto que usted está viendo aquí, Ajá. esta composición física, cuando va para la playa, Ajá. eso es, mira, sudor. Ajá. El pelo se estropea. Sí. Mira, eso es que tienes que embadurnarte de sunblock Sí. por el sol. Entonces, la mezcla del sudor con el sunblock, cuando sudas, te Y caen la los sal, ojos, te y la- arde. y la sal. Y la sal. Yo creía Y la que arena era- se te pega en el Mira, cuerpo. deja Yo eso. creía que era porque las chicas no te dejaban, o sea, que Ese no es el podías ni último, caminar. ese es el Ah, último, Morena, en la lista, porque no quiero incluirlo, no quería incluirlo, pero ya que tú lo traes, Ajá, ¿no te no me dejan. Wow. Todo el tiempo, buscándome, que si selfie, que si foto, que si filma esto, que si lo otro. Y yo no puedo. Entonces, terminas empanado. Uy. Empanado ahí, o sea, con todo, arena en todos lados. Ajá. Y entonces, tú sabes, si el agua, si estás en temporada, el agua viva, y las algas, y el revolú de alga en el cuerpo tocándote. Eso es y- terapéutico. No, no, hombre, no. Yo, una piscinita, con una buena sillita debajo del sol, y yo estoy bien. Olvídate de tú otro revolú de cosas. Yo no voy con eso. Y yo quisiera que la gente llamara Ajá. y dijera, oye, pues yo soy una de esas personas. A todo el mundo le gusta X, pero a mí no me gusta. Ajá. Ok. Y que nos digan qué es esa cosa que a él o a ella no le gusta y que a todo el mundo le gusta. A mí me ha pasado que viste el juego anoche y yo digo, no, yo no veo Que baloncesto. tú no. ¿Qué? Que tú no estás viendo los playoffs, muchacho, pero ¿y dónde tú vives? Hasta yo veo los juegos de baloncesto, Fernan, por favor. Sí, Wow, ¿Qué? tío Moraima. Y eso que los vaqueros no están jugando. Ah, mira, yo pienso que hay gente que le ha pasado. Yo me acabo de acordar de Orby Miller, el vaquero por excelencia. Mira, El vaquero. yo lo único que recuerdo en, Mike Twain. en mi mente está aquí, aquella jugada espectacular faltando 3 segundos en Bayamón. Sí. ¿Recuerda, Juan, tú recuerdas ¿Cómo? ese tiro faltando 3 segundos? ¿Quién la tiró? ¿Quién fue que la tiró? Ay, bendito, pues si no sé quién la tiró. Sí, es Rodríguez, ¿cómo es? Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez. Faltando Wow. 3 segundos, estaban perdiendo y tira una de 3. Y la Muchacho. allá en el 1968 fue eso. Sí. Chacho, porque Rubén Rodríguez está viejito, ¿viste? Por ahí más de tiro. ¡Wow! O sea, tú dices Carlos Arroyo, Barea,
Pues tú sabes que estamos contemporáneos, pero cuando tú te sumas Rubén Rodríguez, que es el nombre del estadio de Bayamón, y eso Que se inauguró en el 82. te fuiste, pero bien padre la por ahí, Una vale. jugada que Wow. yo, que Te yo has tirado al todavía medio. recuerdo en el alma. Sí, te has tirado al medio. Wow. Mira que la gente llame y que nos diga, a todo el mundo le gusta tal cosa menos a mí. ¿Y Ahí. qué es esa cosa? Vamos a ver la línea. Vamos, 787-993-9700. Ay, Dios mío. Adelante con Narso. Buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga. Amén, bendiciones para ti. Aparte de la playa, que ya lo dijo Nelson, Ahí está. yo no soporto ni las cartas uno ni el Mira. domino. En la fiesta de la Navidad y todo el mundo saca los dominos y las uno, yo no soporto eso y ya tú sabes. Y- Yo soy el Grinch cuando no quiero jugar. Todo el mundo sacó, pero tú sabes que le doy un punto. Ajá. Le doy un punto al caballero. Porque ciertamente es una diversión, ¿verdad? Para quien lo está jugando. Ajá. Pero la gente que se sienta en una mesa de dominó, tú lo perdiste. Sí, eso es así. No, se desconectan. Se acabó la noche. Están en otro planeta. Sí, ellos se fueron a una burbuja, en una esquina, y no hay quien cuente con ellos. Sí. Sírvele la comida, llévale el brazo, tienes que servirle, tienes que casi ser un esclavo a esa gente. Porque ellos no se levantan de esa Ay, esquina hasta que se exacto. acabe. Ellos y, los desconectados. y los juegos son el primero que llegue a 2.500, tú sabes. Ay. Porque están toda la noche pegados. Vamos con la próxima llamada. Vamos, adelante con Narso. Saludos. Qué privilegio para mis oídos escucharte en el día de Andera. hoy, Nardo. ¿Qué está pasando? Todo bien. Mira, Cuéntame, dime. a mí no me gusta Ajá. el cuajito y yo veo que mucha gente se mata por el cuajito. Fíjate, Fernán puede abundar ahí, yo creo. La verdad es que te deberían multar. Sí, si no te gusta el cuajito. Fíjate, No yo sé si conteste. Eso está bien, eso está bien. Yo lo he comido. ¿Lo has comido? Bueno, no es una cosa que yo voy por ahí, quiero cuajito. Ok. Pero me lo he comido y lo he podido apreciar. Yo a ella le diría que no te gusta qué. Quiero, le gusta. ¿Y con qué se come bien el cuajito Fernán? ¿Con qué? Con arrocito blanco. Con arrocito blanco, sencillo. Tranquilo, pero en baja. Suave, suave. Relax. Ok, está muy bien. Adelante. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Buenos A ver, sí, buenos días. Buenos días para ti. Mira, a mí no me gusta, a mí hay un deporte que no me gusta, que Ajá. no lo soporto, pero a la gente le gusta, si lo ven, por ejemplo, los hombres lo ven y las mujeres yo no sé si lo ven, pero es el boxeo. El boxeo. Ok. Ok. Que a usted no le gusta qué. Que no le gusta Que que. cuando peleaba a Tito Trinidad usted no lo veía. No veía ninguno, porque no me gusta el boxeo, de verdad. Sí, ahí está duro, porque yo entiendo quizás por la línea por donde va, pero oye, esas pelitas de Tito. Muchacho, ¿qué es? de coto. Legendarias. No. Yo tengo que decirle Sí. que yo veo. Oh, sí, Tito. Wilfredo Gómez. Sí, yo la Yo veo. veo Esa es boxeo. por YouTube, porque yo nunca. No. Era No, yo. pero Moraima, ¿tú Pero, lo viste? pero Por si YouTube Moraima vio a también. Rubén Rodríguez, vio a Wilfredo Gómez. Nene, lo de Exactamente, Rubén sí. Rodríguez me lo enseñó mi mamá en una grabación. que ella- Claro, Está editando, claro. está editando. Sí, vamos a. Sí. Retomando, ¿verdad? Para quedar bien. Sí. Pero sí, Yacho, esa yo las veía. Tito con De La Hoya. Uf, Yacho, con olvídate. Fernando Valga. No, la Rebelión. Pero entiendo su punto, claro. Vamos a ver, próxima llamada. Saludos. Adelante. Buen día. Buen día. Bendiciones para ti en el carro ahí. Sí, gracias, igual. Yo no como habichuela ¿Qué? y me dicen que tú no comes No, yo te lo iba a decir ahora mismo. habichuela. Que tú no comes habichuela, No. Para nada. ni la rosadita. Tan ricas que son y Ay. si son Goya mejor, muchachos. Espesita, bien espesita. Riquísima. Ave María, por encima un arrocito blanco. Ay, sí. Con papita. Calabacita. Tempranito a las 9 de la mañana. Mira para allá. rico. Mira para allá a las 9. O un arroz mamposteado con habichuelita. No. Ahí, yo creo que ahí sí que eso es ilegal. Exacto. Yo creo que eso es ilegal. Sí, eso ya yo está. creo que es Eso ya ilegal. está. Vamos, no lo digas muy duro que te paran en la calle. Vamos a la próxima llamada. Saludos. Hola. Hola. Saludos, buen día. Sí, estamos contigo. Bendiciones. Bendiciones para ti. Mira, algo parecido a lo que acabo de escuchar, yo no como ningún tipo de grano.
Ningún grano. Nada. No. Gandules, garbanzos, habichuelas, pitipuá, nada. Y los preparo súper ricos porque, ¿verdad? Cocino para mi familia. Ay, Jehová. Pero no como nada. O sea, que esos, Pero es que- esos arroces tuyos ciegos todo el tiempo, ciego, sin nada pelado por ahí. No. De hecho, pero soy una experta quitándole los granos a todos los arroces. Mira, Mira, ¿y eso. alguien en tu familia ha seguido ese legado y le quita todo a los arroces? No, No, nadie. mira eso. Nadie. Yo me la imagino a ella con una maestría sacando grados. Sí. Concentrada. Oye, parece que eso lo hacía de niña, porque los niños hacen eso y uno se queda con la costumbre, es verdad. ¿Qué Y cosa? media hora después dice, ok, ya está el plato. déjame comer. Todo el mundo ya está, olvídate, jugando dominó y ella está ahora, voy a comer ahora. Pero se sentó con todo el mundo. ¿Qué Adelante. cosa ni nada? ¿Qué cosa? Vamos, saludos, buen día. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho. Amén, Amén, bendiciones para amén. ti. Qué privilegio para ti. Me estoy gozando con ustedes. Paula de Trujillo Alto. Paula. Oye, yo Sí. veo que la gente se desviven con los camarones. De hecho, a mi esposo le fascina. Sí, Y yo, si puedo, se lo cocino los camarones, pero yo ni lo pruebo, nada, porque no me gusta. no te gusta. No le gustan los camarones. No. ¿Qué no le gusta Sí, qué? fíjate. Que no le gusta que... Fíjate, y los camarones tienden a ser un plato como, ¿verdad? Gourmet. Sí. Que la gente Claro. cuando sale Caro, a comer, carito, o sea, tú sales a comer y tú dices, ay, ya, yo como carne y pollo todos los días. Voy a comer unos camaroncitos. Camarones ¿Verdad? con coco, ¿tú lo has probado? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo soy alérgico a los crustáceos. Ah, Ah, tú eres alérgico. Sí, soy alérgico a los crustáceos. Y entonces no puedo ingerir ese tipo de alimentos. Causan daño a mi cuerpo. No puedo. ok, adelante. Saludos. Buen día. Ah, Sí, buen día. Saludos. Hola. Yo me he reído un montón. Sí. Porque mira, yo voy al beauty. Ahí está, Ajá. ahí está. Entonces, Esta no es comida. Vamos a ver. no, pues la del beauty. Sí. Pues entonces ella pone este programa de los guerreros. Ah, los ok. Sí. Y ella se emociona, ella hace fanfarria, yo me quedo normal. Y me dice, ¿a ti no te gusta? Yo le digo, mija, no. Y ella me dice que a ti no te gusta. ¿Qué? Mira, y se ofende y todo. ¿Se ofende? Te ofende porque no te gusta el programa. Mira qué cosa. Sí, pues hay gente que le gusta, hay gente que no. Eso es así. Mire que tú... Y a mí me pasa con las series, cuando yo digo que yo no veo series, yo no he visto una serie. Nunca. Nunca he yo visto una tampoco, serie. yo tampoco. No, ¿Tú no. De tampoco? verdad, Que nada, tú no has cero. visto que... Wow, ahí sí visto tengo que series. decir que eso es novedoso. Porque en esta época, porque hace, qué sé yo, un par de años atrás, donde las series no eran muy populares, pero hoy la gente, en vez de películas, casi ve series. O sea, veo cositas en Netflix, pero si veo que tiene temporada, nada. No. Novelas, nada de eso, nada. Yo No, novela, fíjate, no, yo tampoco novela. Pero tú sabes que también, por ejemplo, que sé yo, la gente, donde hay mucha gente, eso ahora ya no, ¿verdad? Pero los lugares que estaban concurridos, Ajá. Sí. a mí no me gustan los conciertos, por ejemplo. Que a ti no te gusta que pero ese alboroto de gente y todo el mundo pegado a ti, esa cosa. Después tú sales y los oídos te chillan. En los aviones, por ejemplo, que yo no sé a usted le pasa, los aviones no apestan. se queda. Apestan avión, ¿Qué? avión. Apestan sí, avión. Es verdad. El apeste avión a mí no me gusta. Este avión. Yo voy Pero ¿y cómo, y tú pero sabes, cómo pero... que la peste avión? Apeste ¿Que apesta el avión. avión? Sí, el ¿Avión? avión tiene un olor bien peculiar. Sí. Yo no sé si es el aire que circula o si son, yo no sé qué rayos es lo que le echan, pero tú vienes por el túnelcito ese, ¿verdad? Ajá. Y cuando tú entras al avión te da ese pescozón, es como un Es verdad, es como verdad. un clase de bofetón ahí que te da. Yo no sé, es verdad. raro, a mí nunca me ha gustado. Uy, fo- Y como que me cuesta un poquito acostumbrarme a este olor de esa peste avión. Ya no le eran así, ahora le eran a hand sanitizer. No, yo me imagino como todo, como yo, como tú. que volvemos a- Alisol. Mira, ya yo no uso perfume. El que huela perfume hoy día es privilegiado. Qué privilegio poder oler un perfume. Mira, tenemos una llamada más. Sí, adelante. Saludos. Buenos días. Narso, Qué bendición. privilegio. Qué privilegio para ti. ¿Ah? Pues a mí no me gusta el mofongo. Múltala, mete la presa. No, ahí te fuiste por encima de la vela. Hasta enganchó porque le dio miedo. Le dio miedo. ¡Wow, el mofongo! Increíble. ¡Qué adiache! Esa sí que yo no la había escuchado, ¿oíste? No. El mofongo, eso es, wow. No, el que no coma mofongo. Ese es pecado capital. Sí, seguro que sí. Eso es hora y ayuna. Oye, Hora y qué ayuna. pena. Porque te estás perdiendo de la vida. De la vida. Pero eso sí. Oh my God. Qué mal. Mira, yo no sé ni qué hora es. Ahí estamos ya. Ya estamos, ya se acabó. Nada. Si a usted no le gusta, viva tranquilo.
Y si a él o a ella no le gusta, déjelo tranquilo. No todo el mundo le tiene que gustar lo que a usted le gusta. Así sea que al mundo entero le guste y usted sea la única persona que no le gusta. Recuérdese que si hubiese sido por uno, Dios hubiese venido a salvarlo a usted. Así que... Fernan, te pido perdón públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que tú me dices que no te gusta el brócoli, que por eso te comes el arrocito y habichuela en la cocina, yo te digo que no, ¿qué? No te gusta el Los brócoli. otros días me dijo que había un arroz que se hacía de brócoli, algo así, ¿verdad? Un arroz de brócoli, Y de yo dije, coliflor. ¿qué? No, eso puede ser posible. No. Yo tratando de negociar para hacerle un arrocito de coliflor, pero muchachos. No. Para morarme es pecado que a ti no te guste y para ti es pecado que ella haga una cosa así, una aberración de ese tipo. Por favor. Un arroz con patitas. Me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con ese Narso Oficial. Ahí en Instagram, en Facebook. En estos días me llamaron para un cumpleaños. ¿Ah, sí? Virtual. Ah, Así, virtual. Chévere, Hombre, yo chévere. tú lo agarro, eso es lo único. No, eso es lo que es único. Ahora no le digo que no a nada. A todos le digo que sí. Lo que sea que me inviten, olvídate, por la pantalla, yo así, ¡hey! Así lo cobro. 5 minutos. Y ya estuve ayer en Univisión Puerto Rico, Ahora Es, pero todas las semanas estoy en Ahora Es. En Univisión Puerto Rico, busca a la familia 1:30 en YouTube, su canal de YouTube, en las redes sociales 1:30. Y nos vemos la semana que viene aquí con contenido sano, entretenimiento, con el más bello que hay en la faz de la tierra. ¡Arriba, Narso! Mira, ya se le va a salir el pecho. 97.7 Nueva Vida es la radio que te pone al día con la variedad de música cristiana de hoy. Es así de sencillo, es tan sencillo. Con la variedad de música cristiana de hoy. Y también con las canciones de tu vida. Que la vida no se acaba. Porque hemos estado